¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo andan? Menos mal es viernes. Yo creo que la mayoría de las angustias que se generan, al menos lo que uno observa en las redes sociales, que se generan, tienen una directa relación con el poco apego que tiene la gente en general de leer el texto constitucional, al menos de tener una idea más o menos aproximada que son la división de poderes, las competencias de los mismos. Yo no digo la sofisticación de la comprensión de un fallo de la Corte y poder, sí, los colegas, por supuesto, pero yo he visto hoy con algún nivel de temor reacciones por parte de cuentas de Twitter que cuando cliqueo y veo su perfil son colegas. Claro, se dedican a otra cosa, a otra especialidad. Yo no tengo la menor idea cuántos centímetros tiene que tener la zapata según la ley no sé qué, en la materia de derechos reales. Pero tengo claro cómo son los derechos, porque el derecho de propiedad está en la Constitución. De ahí lo que se llama principios generales. Pero vamos al punto, que tiene que ver con el título de este video, que es perder el tiempo. Seguramente la mayoría de los que me han escuchado a mí no han leído el resolutorio de la Corte. El resolutorio de la Corte toma una decisión técnica. Es como que le dice, llegó tarde señora. Por no decirle a una jueza para no faltarle el respeto, es extemporánea su petición, pero es extemporánea. El Poder Judicial aclaró esa situación a quien quisieron escucharlo, pero nadie lo quiso escuchar y mucho menos leer. La Constitución nos dice que el límite de edad para un juez de la Corte o un juez de los tribunales federales inferiores es 75 años. Antes de, ¿qué es la edad de los docentes universitarios? Si vos tenés ganas de continuar, antes de cumplir los 75 años, se tiene que presentar el pliego. En realidad, no es que se tiene que presentar el pliego, se tiene que tratar el pliego mucho antes de que vos cumplas 75 años. Y el tratamiento del pliego es como si nunca hubiera sido juez. Es decir, tiene que pasar el pedido, ir al Consejo de Magistratura, el pedido del presidente, volver a tratarlo con el Consejo de Magistratura, volver al Senado, donde el Senado debe abrir una etapa de estudio y consulta donde participan organizaciones no gubernamentales. Todo esto, que está muy bien, es un decreto producido por Néstor Carlos Kirchner. Es decir, están bebiendo su propia medicina. Kirchner, con bastante inteligencia, planteó una serie de situaciones para que, si querés ser juez, tenés que pasar por una serie de situaciones que tienen que ver con que, incluidos las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de la sociedad, lo que se llamaba el tercer sector, pudiera interrogarte, participar, preguntarte, a ver, por ejemplo, ¿usted qué opina de tal cosa? ¿Usted qué opina del aborto? ¿Usted qué opina del casamiento entre personas del mismo sexo? Un sistema más o menos parecido al que tienen los americanos. Nada de esto hizo la doctora Figueroa. Se plantea una situación muy novedosa porque esto no ocurrió nunca. Porque
Normalmente en Argentina se respeta la ley, o más o menos se respetaba la ley. Esta señora, Cristina Fernández, viuda de Kirchner, se lleva por delante la Corte, porque lo que tiene ella en el fondo es un problema con la Corte, y la necesita la Figueroa para que le alivie su situación procesal en Otesur. Ahora, suponiendo que todo el mundo se hiciera el tonto, la doctora Figueroa no entra y va directamente a la Cámara. Entra como si fuera nueva, pero no puede entrar, porque todo el trámite de consultar con las organizaciones no gubernamentales, de ir al Consejo de Magistratura y volver, etcétera, etcétera, la doctora Figueroa no lo hizo, lo obvió. Lo único que hizo fue una presentación ante la Corte Suprema de Justicia, que les voy a dejar el resolutorio abajo. Es muy cortito, 3 hojas y es muy fácil de entender. Donde la Corte le dice, y señora, llegó tarde, para decirlo de alguna manera. Todo el trámite para que a vos te vuelvan a aceptar como juez, una vez cumplidos los 75 años, se debe, tomando en consideración los tiempos que hay en Argentina, lo tenés que hacer cuando cumpliste 74. Tenés que empezar a hacerlos. En realidad no los tenés que hacer vos, lo tiene que hacer el Poder Ejecutivo. Tiene que mandar tu pliego al Consejo de Magistratura, el Consejo de Magistratura discutir, aprobarlo o no, porque el Consejo puede no aprobarlo, volver al Senado, y el Senado tiene que abrir un debate con las organizaciones de la sociedad, donde hablan los partidos políticos, etcétera, 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 a ver si la quieren a la señora Figueroa nuevamente. Imagínense si este caso hubiera ocurrido con Ollarvide. Y a Ollarvide lo proponen para ser juez nuevamente. ¿Qué diríamos? ¿Cuál es la diferencia entre Ollarvide y la señora, aparte de su sexualidad? Desconozco la sexualidad de la doctora Figueroa. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la doctora Figueroa, que es una colega mía, porque es profesora de Derecho Constitucional, yo supongo que la Sociedad Argentina del Derecho Constitucional ya le debe haber dado de baja. La Academia Nacional del Derecho Constitucional la debe de haber dado de baja. Porque ella, con su actitud, se lleva puesta la Constitución. Ella lo que tendría que decir, no, mira, Cristina, no, lamento mucho. Cumplí 75 años, soy la fundadora de Justicia Legítima, mientras pude fui funcional a vos, pero ya está, no puedo seguir llevándome por delante. No puedo, para bancarte a vos, llevarme por delante la Constitución. Ya solamente por eso no está en condiciones de ser jueza de la Nación. ¿Qué va a ocurrir? Yo vi la discusión, si una senadora por la provincia de Neuquén faltó o no faltó, es absolutamente inútil la discusión. Porque lo que se generó ayer fue un acto político que no tiene validez jurisdiccional, es decir, no tiene validez legal. Y va a generar un conflicto de poderes, que lo va a resolver la Corte. No lo va a resolver el Senado, lo va a resolver la Corte. La Corte va a decir, yo ya opiné. Simultáneamente una organización de la sociedad, una organización no gubernamental, la demandó a Cristina Fernández, viuda de Kirchner, por incumplimiento de deberes de funcionario público, por desobediencia a una manda judicial. Es decir, la señora Cristina Fernández, que nació en Tolosa y nunca estudió Derecho, bueno, nunca terminó la carrera, no entiende que la división de poderes es eso. El Poder Judicial controla los otros dos poderes. El Poder Legislativo hace la ley, el Ejecutivo la
la puede regular o no a través de una cosa llamada decreto. La pone en funcionamiento. Pero es el Poder Judicial que hace el control de constitucionalidad de esta norma. Como el cuentito de los dedos. Este puso huevito, el otro. Claro, este puso huevito, este lo cocinó, muy bien. Que sí estamos perdiendo el tiempo con esta discusión, que es precisamente lo que quiere el gobierno. Mientras esto ocurre, el señor Massa, que es ministro y candidato, nos puso el dólar a 800 pesos, 800, y acuérdense los ataques de nervios hace 4 años porque el dólar había trepado a 40. El contado con liquidación, que es el dólar que nos afecta, porque cuando las farmacias, los laboratorios van a comprar, compran en el exterior los básicos para hacer los medicamentos que uno tiene que tomar, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Con qué dólar pagan? Con el dólar a 8.28, no el dólar a 800. Por lo tanto, va a haber un retoque en el costo de los medicamentos. Si sos jubilado, el costo lo va a terminar pagando PAMI, que en el fondo lo terminamos pagando los jubilados. PAMI tiene toda una organización que te avisa, usted ahorró tanto, que me llaman por teléfono, me mandan mensajes, poco menos me van a mandar 3 chicas, 3 strippers a festejar junto con Anita y conmigo, es que me ahorré 30.000 pesos en medicamentos. Yo pago muchos miles de pesos por mes a PAMI porque es un porcentaje de mis ingresos. Es decir, de hecho me lo sacan. Yo preferiría pagar mis propios medicamentos, pero que el ANSES me pague lo que corresponde por la ley por la cual me jubilé. Yo le saldría muy barato al Estado. Yo pago mis medicamentos. O tendría recursos como para tener una prepaga que me haga descuento en los medicamentos. Yo no necesito gran cantidad de eso. Supongo que a ustedes les pasa lo mismo. Estos son los valores del dólar, ¿no es cierto? No hay de qué discutir por lo de ayer. Y a mí me dio mucha pena que todo el mundo se la agarró con la senadora de Neuquén, del Movimiento Popular Neuquino, y hoy salió Milei, como si estuviera en condiciones psiquiátricas de emitir una opinión, a decir que nosotros, a atacar a un espacio mayor, porque faltó una senadora. Si esa senadora ayer hubiera estado en la banca, la que hubiera desempatado era Cristina Fernández, viuda de Kirchner. Porque la que desempató es una senadora que hubiera vuelto a su banca y hubiera hecho el papelón Cristina. ¿Se dan cuenta o es tan importante ganar en primera vuelta? Porque en primera vuelta es cuando elegimos senadores y diputados, no en el balotaje. Es importante tener 2 o 3 senadores más. Más no sea para que la institución Senado no haga los papelones que está haciendo. Eliminaron la 4ª categoría. Los gordos de la CGT están felices porque todos son sindicatos que ganan por encima de la 4ª. Pero el hombre, la mujer del común que por ahí gana 300.000 pesos no resuelve ningún conflicto. Mientras tanto, el ministro candidato sigue repartiendo plata que no le sirve a nadie, porque al final del día estamos hablando de monedas por día. Y hoy yo no salgo mucho de compras, pero hoy teníamos ganas de hacer una boloñesa. Entonces fui a estar acá a unas cuadras y compré medio kilo de carne picada, de buena calidad, pero medio kilo, 1.100 pesos. Para hacer una boloñesa rápida, somos 2. Entonces, si a mí me dicen te voy a dar 30.000 pesos por mes, es si puedo comprar todos los días algo menos de medio kilo de carne picada.
¿Me entienden? Es decir, yo veo gente que está feliz porque le van a dar un bono de 25.000 pesos. Agarren todo, pero en el fondo no resuelve ningún conflicto. Yo lamento que perdamos el tiempo. Cuando estamos muy bien, con dos candidatos que nos enfrentan, que uno parece que, como diría Kirchner, es un paracaidista polaco, llegó ayer, no tiene nada que ver con este gobierno. Hoy sale una encuesta de Timerman, que es muy graciosa, que dice quién está en mejores condiciones de gobernar en el futuro, entonces pone Massa, Milei, Patricia Bullrich. Yo me pregunto, si está tan bien, si Massa está en condiciones de resolver nuestra vida, ¿por qué no empezó hace un año cuando nombraba un ministro? Perdió un año el amigo, nos hizo perder un año. Entonces yo me acuerdo de Serrat, no esperes mañana lo que no te dieron ayer. Entonces yo no descartémoslo a Sergio Tomás. Y en el caso de Milei, yo ya me aburrí de Milei. Me aburrí de Milei, de Marra, de la hermana de Milei, del perro muerto de Milei con el cual hacen sesiones de espiritismo. Yo tengo las fotos de mi padre y de mi madre que fallecieron en un portarretrato. Y trato de ser una persona moral, que fue lo que mi padre y mi madre intentaron enseñarme. No se me ocurriría hacer una sesión espiritista para comunicarme con ellos, mucho menos para comunicarme con el Chiqui, que era nuestro perro cuando éramos chiquitos, un Foster Terrier que nos mordía. Vamos a lo importante, los próximos minutos, y redondeo. Estamos bien. Yo tengo amigos que se quedaron en la diáspora, se quedaron en Europa. Yo llamo la diáspora, no la diáspora israelí, que tiene otras características. Yo llamo la diáspora a aquellos que se fueron en la década del 70 porque los perseguían, porque pensaban feo, porque habían tenido alguna fea experiencia, por lo que fue. Tipos que ninguno que tiró un tiro, puso una bomba, simplemente cometieron el delito de pensar y de expresar en voz alta lo que pensaban. Cosa más libre que decir lo que se piensa. Era muy gracioso porque las dictaduras tenían ministros de economía liberales, pero si decías algo que era inconveniente, te daban una paliza en la comisaría, en el mejor de los casos. Yo estoy hablando desde antes de la llegada de Perón. Onganía, Levingston, Lanuse. Estoy hablando de esos años. Pero todos tenían ministros de economía liberales. Todos. Vamos a ser libres en lo económico. Ahora, si llegás a opinar distinto que nosotros, cobrás. Y a eso me hace acordar a mí, que tengo casi 70 años, la gente de Milei. Entonces, en un reportaje que vi anoche, que no sé si es viejo, nuevo, porque hay mucho refrito de Milei, Milei está todos los días en todas partes. Le preguntaban quién fue el peor presidente de la etapa democrática, quién fue el mejor presidente, Carlos Saúl Menem, por lejos. Produjo la mayor desocupación, la mayor quiebra de empresas, el mayor nivel de corrupción que el Estado haya conocido en su historia. El peor, Alfonsín, claro, obvio, 5.000% de inflación. Milei cuenta centavos. Institucionalizamos el país, juzgamos a la Junta, juzgamos a los terroristas, pacificamos la nación, le dimos al mundo una clase magistral de cumplimiento de las normas constitucionales,
lo juzgamos con el Código Penal en la mano, no hicimos tribunales, ni tribunales especiales, ni paredón como pedían algunos, ni amnistía como pedía el peronismo. Ahora, si haces el análisis económico, sí, fue malo. Pero nadie lo votó, Raúl, para solucionar la economía. Pero tengo esta contradicción y la quería compartir con ustedes este día viernes, porque el sábado o el domingo, no sé cuándo, hay un debate, el primer debate presidencial, que va a ser una fiesta de gritos. Porque vamos a encontrarnos con un ministro que nos va a decir lo que va a hacer cuando hace un año que es ministro y nos llevó, repito, el dólar a 8.28 como dólar contado con liquidación, que es el que sirve. Que destruyó el crédito, destruyó la moneda, qué sé yo. Tiene la cara tan dura que es capaz de ir a hacer un debate. Y Milei que va a contarnos que la libertad, entonces con la libertad se lo logra todo. Entonces yo creo que me gustaría hacerle esta pregunta. ¿Cómo es posible articular la libertad de los hermanos Aleman, de José Alfredo Martínez de Oz, de Lorenzo Sigó, con la represión policial, con la desaparición de personas, con la cárcel, con la tortura? ¿Cómo lo articulamos? ¿O el liberalismo solamente se entiende desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político no importa? No, hijo, el liberalismo es una cosa total. El liberalismo es de lo que habla nuestra Constitución, que habla de la propiedad privada y habla de las garantías del debido proceso. Esos eran liberales, muchachos. Los hombres y mujeres, más hombres que mujeres, del siglo XIX. Es decir, nosotros podíamos articular y podemos articular libertad económica con libertad política, con libertad individual. ¿Por qué no lo hicieron antes? Entonces, cuando vos lo observás a Javier y a sus amigos, porque no es que sea Javier solo, es Javier y sus amigos, que te dice, si no estás de acuerdo, te insulta si no estás de acuerdo, todos zurdos son ladrones, o son... Flaco, yo nunca he tenido un proceso por nada, y yo te puedo dar una lista de 50 tipos que te acompañan en la oscuridad, que tienen procesos abiertos por malversación de caudales públicos, por corrupción, por enriquecimiento ilícito, y sin embargo te acompañan. ¿A quién llamás ladrón? Figurita de papel. Yo lo que le invito a los liberales a razonar es esto. ¿Se puede articular el liberalismo político con el liberalismo económico? Me van a contestar que sí. Eso es nuestra Constitución o la aplicación de ella. ¿Y por qué no pudo Milei? ¿O no puede Milei? Articular el respeto al pensamiento del otro, el respeto a las opiniones del otro. Porque si siendo candidato no te respetas, ¿se lo imaginan gobernando? Con los resortes del poder. Yo no me voy del país, yo lo enfrento. Mi generación no se va más, mi generación lo enfrenta. No perdamos más el tiempo, ocupémonos de lo importante. Estamos cerquita por todas estas cosas que estoy diciendo, por eso estamos cerca de ganar en primera vuelta. Sean buenos, nos vemos el lunes, buen fin de semana, disfrútenlo porque vale la pena. Los quiero a todos, gracias.